buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Comenzamos semana, lunes 4 de septiembre, metidos en, pues digamos, la vorágine informativa de una nueva información que acaba de salir hace algunos momentos, desvelado por Animal Político y por Mexicanos contra la Corrupción, en donde lo que hacen este medio y el grupo de investigación que está detrás es revelar que el gobierno federal, a través de múltiples empresas fantasma en distintas secretarías, sobre todo la Secretaría de Desarrollo Social, ha desviado poco más de 7,000 millones de pesos en los últimos 5 años. Una información que seguro va a causar muchísimo revuelo en el país, y precisamente horas después de que el presidente diera su discurso del sábado pasado, su discurso en el contexto del informe de gobierno, del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y para analizar el discurso y el impacto de lo que significó el mensaje el sábado pasado, saludamos a Armando Zacarías, un habitual. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente comienza la vorágine de toda la información vinculada con los procesos electorales del año próximo. Sí, ¿no? Esta noticia que tiene un impacto extraordinariamente fuerte, la falta de conformación de la mesa directiva en el Congreso de la Unión, la salida súbita del presidente mexicano después del informe, justo en el momento de las negociaciones del Telecán hacia China, el mensaje mandando desde China, haciendo declaraciones Aurelio Nuño, sí, en China, cuando va con una comisión económica. Bueno, en este momento, y el conflicto interno que tiene en este momento el Partido Acción Nacional, sumamente virulento, sumamente fuerte, las consecuencias están en esa falta de conformación de la mesa directiva, ¿no? De la mesa directiva del Congreso de la Unión. También la separación que hay en este momento en Morena con uno de los dirigentes importantes, y todo esto dentro del marco del quinto informe, sí, que se desarrolló el sábado con un gran oropel, con una gran fastuosidad que hacía recordar justamente los viejos tiempos de los años 80, de los años 70. Aquí estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes del mensaje del sábado pasado. Solo, doctor, para colocar algunos elementos sobre la mesa de esta nuevísima información que está en este momento en Animal Político, para ya entrar en el quinto informe. 7,670 millones de pesos, el supuesto fraude o el presunto fraude a través de empresas fantasmas. Son en torno a 11 empresas, 44 sin antecedentes, 12 que han sido desmanteladas después de los acuerdos, y si usted se puede meter a la página de Animal Político va a ver todos los involucrados. Creo que es una investigación muy profesional, apenas la acaban de liberar a las 8:30 de la noche, por lo que seguramente haremos el análisis y el próximo miércoles tendremos posibilidad de hincarle el diente a esta información que revela esta página de internet Animal Político. Doctor, pues al final un mensaje, como suelen ser los informes, ¿no? de muchos elogios, muchos datos, pero sí creo que en donde el presidente trató de hacer, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, una defensa de su legado, es decir, una defensa de lo que él considera que es su legado después de 5 años de presidencia. Toda la estructura de la presentación del informe tuvo que ver con eso. El arreglo mediático que precedió a la lectura del informe, la presentación de cada uno de los estados con un mensaje específico, con una perspectiva en la que muchos colegas han dicho que les gustaría vivir en ese país. Entonces, ciertamente hay un contraste extraordinariamente importante que no quiso asumir en ningún momento el presidente de la República en que es el mensaje sobre el informe, que hay que también ponderar el hecho de que ya llevamos 2 sexenios y fuera del Congreso de la Unión, fuera del órgano legislativo por parte de los presidentes, y en este caso, el de este año, hay que ponerlo en contraste con el informe del año pasado. El año pasado, justo
acababa de acontecer la visita de Donald Trump, candidato en ese momento, candidato que no tenía en ese momento la superioridad que posteriormente logró tener. Que no iba a ganar, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, allí hubo una confrontación con la clase mexicana, la clase política mexicana, y el informe estuvo inmerso dentro de toda esta estructura que logró presentar al presidente en uno de los niveles más bajos que ningún presidente de la República en mediciones que se han hecho haya tenido. Entonces, este informe tuvo una modificación extraordinariamente alta, en la que, por otra parte, el mensaje o los mensajes y el quinto informe se ha definido a lo largo del tiempo como una estructura en la que se va definiendo el perfil del eventual candidato, de los candidatos que eventualmente podrán ser los sustitutos del presidente de la República. Sus delfines, ¿no? Digamos, sus precandidatos. Y regresamos a ese esquema, parece que no había oposición, es decir, regresamos a un esquema extraordinariamente situado en el pasado, esa forma tuvo el presidente más de 23 interrupciones por aplausos en su expresión de las ideas, etcétera, que como dije, no es el informe, es el mensaje, sí. Un mensaje que duró 1 hora. 1 hora más aplausos, se extendió relativamente poco más de la hora. ¿No? Entonces, el mensaje del presidente al final fue bastante importante, bastante enfático al señalar una cuestión sumamente interesante. Dice, no regresemos a las fórmulas del pasado, que tenemos comprobado que han fracasado, pero esas fórmulas del pasado son del PRI, esas Exacto. Que han fracasado, y las posteriores, las del siglo XXI, son las que promete Peña Nieto a través de todo este cúmulo de estructuras sustentadas fundamentalmente en la economía. Pero es que me parece, maestro, que lo que está haciendo Enrique Peña Nieto en ese discurso es vincular el pasado con Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema, exactamente. Ese es, digamos, como su discurso, cosa que es paradójico por lo que tú dices. En realidad él dice, no volvamos a lo que hizo mi partido político hace 2 o 3 décadas. Pero sí me parece que el invitado ahí, no claramente señalado, pero sí todo el tiempo en el discurso, fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? López Obrador tuvo tres menciones a lo largo del mensaje, señalando justamente eso: no regresemos al pasado, construyamos una nación de siglo XXI con las herramientas del siglo XXI, y las herramientas del siglo XXI son las que estoy presentando ahora. De forma que el informe fue muy interesante. Tuvo eso sí, tuvo la organización y más o menos el escrúpulo de no generar un elemento informativo en favor prácticamente de nadie. Sí. Hubo una mención muy específica que hizo de ahora estamos bien en la situación de la economía, en la situación de la seguridad, con respecto al sexenio pasado. ¿Quién es el sexenio pasado? Es el PAN. Entonces, hay una mención específica al PAN y hay una mención muy concreta que realizan a López Obrador. 3 menciones a López Obrador, 1 mención al PAN, y todo lo demás fue un discurso grandilocuente de los éxitos, sí, que sin duda están afianzados en muchos de los territorios que él estuvo planteando. O que él dice, ¿no? Que él dice que son éxitos, ¿no? De su administración. Por ejemplo, la infraestructura de las telecomunicaciones, la infraestructura de las comunicaciones han tenido crecimientos. Son los correctos para el desarrollo económico bajo, la desigualdad ha crecido. Por ejemplo, ¿no? estamos, aquí se mencionaba en una mesa en días pasados, se requeriría que México tuviera un crecimiento del 7 al 7.5% para lograr tener una consolidación de esos esquemas económicos, y escasamente vamos a llegar al 2.5% de crecimiento. Es decir, hay una deuda importante. Con las reformas, añádele medio punto, 1 punto más de crecimiento económico, y eso no ha sido cierto. Es decir, si las reformas van a tener resultado, no, eso lo veremos tal vez en 2020, 2021, ¿no? Y me parece, para que también lo hiles con el comentario, maestro, que no toca 2 temas que son clave, ¿no? No habla nada de corrupción, es más, creo que ni siquiera dice la palabra dentro de su discurso, corrupción, y tampoco habla de violencia, que él prometió al inicio de este sexenio que iba a reducir la violencia en 50%, los homicidios, durante su mandato. Y estos 2 temas ni los tocó.
son temas que entrarían dentro de una controversia discursiva justamente con Morena. Entonces, y no tiene los elementos para superponerse, y forma parte estos elementos, fundamentalmente el de la impunidad y la corrupción, que están vinculados con el tema de la gran controversia que hay en este momento en los equipos legislativos, el pase automático del procurador a convertirse en fiscal general. De forma que decidió no entrar en un terreno riesgoso, porque cualquier comentario que hubiera hecho inmediatamente lo coloca a él en el centro de la discusión. Él está en medio de la discusión, el secretario de Relaciones Exteriores está en medio de una discusión de corrupción que no ha sido plenamente o cabalmente resuelta dentro de este proceso. De manera que se concentró, tal y como se señalaba al principio del programa, en enfatizar un asunto que son las reformas estructurales, que es el legado que él deja, y que no nada más es el legado. Él dice, si queremos un México que se proyecte en el siglo XXI, estas son las condiciones y las reglas. Cualquier otro mecanismo es un salto al pasado, y ese salto al pasado pues está representado con uno de sus contrincantes políticos. Manuel, ¿no? que es Morena. ¿Hay posibilidad en un futuro cercano de que el presidente vuelva al Congreso y vuelva de forma auténtica, ¿no? Porque por mucho tiempo iba al Congreso y no significaba nada? Después creo que las formas no fueron las mejores para recibir al presidente en el Congreso. ¿Tú crees que hay posibilidad de que se reproduzcan otros modelos más o menos parlamentarizados en que el presidente va, rinde cuentas, se enfrenta con la oposición? ¿O realmente en México difícilmente tenemos una cultura política de esas características? Yo creo que el clima que hay en este momento de crispación entre diferentes partidos políticos dificulta por lo menos en el siguiente trienio, una presencia de la presidencia de la República. En el siguiente trienio tienen que consolidarse los esquemas políticos que en este momento se están lanzando por los diferentes partidos. No hay consenso, por ejemplo, en Acción Nacional y en el PRD respecto a algo que mañana van a suscribir en el INE, el frente opositor. No hay un consenso en el PAN sobre la construcción de la mesa directiva, de los lineamientos que el PAN va a tener para enfrentar los nuevos elementos. Yo creo que no hay condiciones. Yo creo que no hay condiciones para que el presidente tenga una presentación en un grupo tan polarizado en este momento. Y lo que vemos son separaciones internas de los partidos. Qué lamentable, porque este mensaje realmente no sirve para nada. Definitivamente, más que para gastar dinero, ¿no? Definitivamente tiene un efecto bastante reducido. Maestro, gracias por atender esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Nos vamos al regreso, platicamos sobre la ocupación, el festival de Wikipolítica que generó mucha discusión este fin de semana. Regresamos. El diputado independiente Pedro Kumamoto ha anunciado su aspiración al Senado de la República para el 2018. Luego del éxito obtenido frente a la reforma del financiamiento a partidos Sin voto no hay dinero, su aspiración política será respaldada por la Red Nacional de Wikipolítica, la cual está conformada en su mayoría por jóvenes. Como parte del programa político, el diputado pretende impulsar una agenda nacional desde el Senado para llevar a la realidad la reducción del financiamiento a partidos políticos ahora a nivel nacional, además de otras preocupaciones sobre el feminismo, la desigualdad, el desarrollo y las libertades, la justicia, el medio ambiente, entre otros. Kumamoto descartó el contender a una diputación federal y a la alcaldía de Zapopan. Además de la candidatura para el Senado, el diputado independiente Pedro Kumamoto anunció que por parte de Wikipolítica se impulsarán cuando menos 8 diputaciones federales y estatales. Entre los candidatos al Congreso local se encuentran José Martínez, Paola Flores y Susana Ochoa. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos @Canal 44 TV, la cuenta institucional
de Canal 44 y mi cuenta personal @eftousain con @S si me quieres mandar algún mensaje, algún comentario sobre alguno de los temas que platicamos esta noche. Susana Ochoa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Muy contenta de lo que vivimos este fin de semana en la ocupación y muy feliz de que nos hayas invitado. Oye, a ver, platícame qué pasó el fin de semana con la ocupación, por qué lo llamaron la ocupación, en general el festival que tuvieron el fin pasado. Pues la ocupación fue un festival político y de participación ciudadana que llevamos aquí durante 4 días, desde el miércoles hasta el sábado en la tarde, que fue la clausura, y lo que buscábamos era generar un espacio de encuentro entre organizaciones, movimientos y colectivos de todas aquellas iniciativas que están tratando de incidir en lo público, en sus ciudades y en sus comunidades. Y en ese sentido, pues vinieron más de 70 organizaciones, tanto locales, nacionales, vinieron también organizaciones de Brasil, de Argentina, de Colombia, porque allá también, están haciendo cosas muy interesantes, y participaron más de 2,000 personas, jóvenes, pero también personas pues ya con un poco más de canas, y fue pues una fiesta. La verdad es que estamos muy muy contentos de lo que sucedió el sábado, y pues es una apuesta para el futuro. Pues también construimos una agenda que nos parece que va a ser fundamental que tanto Wikipolítica, pero también otras organizaciones decidan abanderar pues para el futuro. Entonces fue un festival sobre todo construyendo ideas en términos de qué debería abanderar no solo Wikipolítica, la sociedad civil de cara al futuro. Sí, digamos que a la par de los talleres que existieron, que fue un evento totalmente gratuito, hay unas cosas que de hecho están en video y pueden consultar en Wikipolítica Jalisco. Se construyó una agenda alrededor de 10 ejes temáticos que nos parece que son fundamentales. Por ejemplo, las mujeres son libres, que tiene que ver con el tema de cómo reducimos la desigualdad entre hombres y mujeres, pero también temas de justicia, temas de desigualdad, de pobreza, de derechos humanos, de cómo hacemos las ciudades un poco más dignas y más incluyentes, y a partir de ahí se hicieron mesas de trabajo donde participaron expertos y expertas de aquí de la ciudad y fueron integradas por universitarios, y esa agenda fue presentada también el sábado, y pues es una agenda que nos parece que va a ser urgente que se abandere. Pues yo veo una ausencia de discusión de muchos temas, incluso a nivel presidencial, y que creo que desde Jalisco podemos marcar mucha pauta. Uno de los temas que más llamó la atención, Susana, fue el anuncio que hacen el sábado por la tarde, en donde señalan que Pedro Kumamoto tiene la intención de ir al Senado, como, digamos, de abanderar una fórmula para ir al Senado de la República. Y voy a tratar de yo asumir todos los riesgos, porque la ley electoral no te permite hablar mucho a ti ni a nadie. Me parece absurdo que tengamos que andar con estas ambigüedades. Pero, digamos, dentro de la discusión en su grupo, ¿qué ponderaron para pensar que la mejor alternativa era precisamente una posición federal y no tanto seguir en Jalisco? Pues quiero, y eso me tiene como muy tranquila siendo parte del equipo de Pedro y de Wikipolítica, y lo que ha implicado un proyecto que sigue en construcción, es que creo que nos tomamos muy en serio la discusión, porque sabemos que, bueno, venimos de una diputación que es la mejor evaluada, venimos de aprobar sin voto no hay dinero, digo, en conjunto con muchas fuerzas políticas, pero digamos que las personas nos relacionan con muchísima esperanza. Entonces, digamos, evaluamos muchos escenarios, digo, estaba obviamente el tema de la reelección, el tema de buscar un espacio municipal, un espacio federal dentro de la Diputación, pero digamos que el Senado nos pareció un espacio para justo posicionar estas agendas que estábamos hablando antes de entrar al aire. O sea, por ejemplo, el 70% de las personas de mi generación no vamos a poder estar pensionados con el sistema actual. Y yo no veo esa discusión en ninguno de los debates que hay ahorita para el tema presidencial. Parece que ya asumimos la pensión privada como la única forma. Ya nadie piensa en la pensión pública, cosa que es una derrota de los derechos sociales. Me parece, y eso me parece problemático. Me parece que no se están discutiendo temas que creo que deben ser fundamentales, y en ese sentido, y con la idea de construir un proyecto de país, creo que el Senado puede ser un espacio para hacer contrapeso al gobierno que venga después, y también para generar ideas y generar debate que no se está teniendo, que creo que hemos impulsado en Jalisco, pero que será maravilloso pues poder tenerlo a nivel nacional. Pero también lo que entiendo es que ya no solo será Pedro Kumamoto, sino que habrá más candidaturas independientes vinculadas a Wikipolítica, diputaciones locales, diputaciones federales. Por lo que entiendo, tú has pensado en participar. ¿Por qué nos platicas de esta especie como de desdoble del proyecto en más candidaturas? Sí, creo que se viene un momento importante pues para nuestra organización, para Wikipolítica, porque creo que siempre se ha sabido, ¿no?, que Pedro no está solo. Pedro tiene un equipo de trabajo, está el equipo de la Diputación, pero también está la Asamblea, y obviamente todas las ideas que han logrado que seamos una Diputación muy bien evaluada. Y en ese sentido, desde Wikipolítica pues decidimos comenzar a postular voceros y voceras que van a
pues, digamos, llevar la agenda que se construyó durante estos 4 días a espacios locales y federales, cuando obviamente la ley lo marque y demás. Digamos que ahorita no está todo hecho, pero definitivamente ya buscamos que haya perfiles que puedan ir a otros espacios, que puedan comenzar a construir redes para que estas agendas de hecho sí sucedan cuando sea el momento oportuno. Entonces, ¿habría candidaturas solo para legisladores o legisladoras o también, por ejemplo, alcaldes, alcaldesas? Digamos que en este primer inicio está el tema de Pedro, que ya anunció que pues, es algo que le gustaría aspirar, un espacio dentro del Senado, y también pues, la agenda local, pero creemos que la ocupación fue un espacio que va a servir un poco como caldo de cultivo para que a lo mejor vengan caras y liderazgos que ahorita no estamos viendo, ¿no? Que ahorita estamos como hemos construido alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara, pero creo que el anuncio de Pedro va a servir para que personas que están al interior del Estado, que también a lo mejor tienen todo el derecho político de levantar la mano y decir nosotros también queremos construir desde aquí, lo hagan. Entonces, pues digamos, eso todavía está abierto, tenemos claridad en algunas cosas, pero lo que pues desde Wikipolítica buscamos es que no sea nada definitivo, ¿no? Digamos que todo el tiempo estamos reconfigurando estrategias, porque pues en la política no son ciencias exactas, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que ir evaluando, y en ese sentido pues está la puerta abierta, y a mí me encantaría pensar en cosas al interior del Estado, definitivamente. Uno piensa que cuando se están sumando muchas candidaturas, pues están creando un partido, o no están creando un partido político. No, creo que no estamos creando un partido, creo que lo que nosotros estamos haciendo, pues en todo caso es construir un movimiento político alternativo a los partidos, pero no, definitivamente no funcionamos como un partido, primero porque pues en lo legal no hay la estructura para ahorita ser un partido, no funcionamos con los recursos públicos. Pero sería, digamos, como una serie de candidaturas independientes, pero que todos compartirían un programa. Sí, definitivamente un programa, compartiríamos, yo creo, por ejemplo, temas de cómo construir una campaña austera, digamos, lineamientos básicos de principios, pero cada, digamos, espacio yo creo que tendrá que construir su propio perfil respecto a Pedro, porque nos parece que también eso es importante. No queremos construir un movimiento político que gira alrededor de una sola persona, queremos construir un movimiento político que gira alrededor de una idea y de agendas y de prácticas, que creo que es lo que hoy no hay en los partidos políticos. Entonces, tal vez en ese sentido estamos haciendo que debería hacer los partidos, pero no funcionamos como tal. También no sé si en este plano, Susana, tendrán que tomar más definiciones políticas e ideológicas. Es decir, creo que en el Congreso, yo he estado pendiente de las votaciones de Pedro Kumamoto, no le han sacado a los temas vitales, a los temas que exigen, pues, de alguna manera, tomar postura y por lo tanto quedar bien con unos y mal con otros. Pero a veces pienso que a Wikipolítica, y es un caso de estudio, pero lo ven bien desde la Coparmex hasta los académicos y movimientos sociales más antisistema. Entonces de pronto dices, ¿cómo hizo tanto Kumamoto como su proyecto de Wikipolítica para ser tan transversal que permita que incluso personas que están en las antípodas ideológicas puedan pensar que son buena opción de futuro? ¿Crees que tiene que ver con sus reivindicaciones del principio, que van a tener que tomar más decisiones a partir de ahora? ¿Cómo explicas esta transversalidad del proyecto? Yo lo que veo es que las personas ven en nosotros algo que no ven en ningún partido de ninguna ideología, y es que pues somos honestos honestos y honestas en cuanto a cuáles son nuestras posturas. Creo que ven en nosotros una batalla real contra la corrupción, creo que ven en nosotros una batalla real en temas de transparencia, en temas de derechos humanos, y creo que eso es la transversalidad que ven, porque ahorita creo que las ideologías están completamente rebasadas. De hecho, ahorita vi que va a existir una alianza entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Yo creo que ahí eso sí es un caso de estudio, por ejemplo, porque me parece que es muy sintomático de que no hay una discusión ideológica. Y en ese sentido, últimamente Pedro ha dicho algo que me parece que engloba muy bien cuáles son nuestras aspiraciones ideológicas, y es que lo público sea sinónimo de excelencia. Es decir, apostar por revalorizar lo público, sea la educación, el transporte, los impuestos, el combate a la corrupción. Exacto, a mí me vuela la cabeza que no haya camas en un hospital público y que la gente no esté pudiendo ser atendida. Yo creo que hay que reivindicar muchas cosas de lo público, nuestras banquetas, nuestros espacios públicos, el transporte público, y esa sí es una apuesta de largo plazo, y pues tal vez en el camino nos vamos a topar con personas que a lo mejor en un momento nos apoyaban, después vamos a tener pues diferencias, pero también creo que eso va a ser un experimento político interesante. Yo creo que independientemente de las diferencias ideológicas, hay que apostar sobre las agendas en común. Creo que Sin Voto No Hay Dinero fue un ejemplo perfecto de eso, que a lo mejor no era un tema ideológico, pero era un tema muy claro, muy conciso, que logramos sacar adelante, y yo creo que esa es la clase de política que deberíamos aspirar a construir. La idea entonces
que Wikipolítica se convierta más en un proyecto nacional que un proyecto de Jalisco? Sí, yo veo justo hoy, una de las discusiones que hemos tenido es sobre qué queremos, cómo vemos a Wikipolítica en algunos años, y yo creo que Wikipolítica tiene que reivindicar muchos derechos políticos. Yo creo que Wikipolítica tiene que ser un espacio donde las personas puedan realmente sentirse parte de algo, y porque creo que históricamente la clase política ha visto a las personas como un botín político, ¿no? Y como el pegacalcas y el no sé qué, y creo que en Wikipolítica han encontrado un espacio donde verdaderamente se sienten parte de algo y útiles para construir un país diferente. Susana, gracias por habernos visitado. Muchas gracias, Enrique, por tu espacio. Nos vamos, estamos en Perspectiva, nos vamos al corte. Al regresar está con nosotros Miguel Castro, el secretario de Desarrollo e Integración Social, para hablar sobre los resultados del estudio de Coneval, vinculado también al estudio que realizó el INEGI. Regresamos. Durante el quinto informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, uno de los temas más destacables fue el de la pobreza en el país. Peña Nieto aseguró que, de darle continuidad a la política social, la pobreza extrema podría combatirse en menos de 10 días. Y es que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, de 2014 a 2016, 2 millones de mexicanos han dejado de vivir en la pobreza, y en los últimos 4 años, otros 2 millones superaron la inseguridad alimentaria, siendo Jalisco el estado que más mexicanos sacó de la pobreza, de 2012 a 2016, con un total de 490.401, logrando reducir de 446.000 a 144.000 el número de jaliscienses que viven en esta condición. El presidente resaltó que a estas alturas ya se han generado más puestos de trabajo que en cualquier otro sexenio y está a punto de lograrse un crecimiento de más de 3 millones de empleos formales. En lo que va de la administración, en el estado de Jalisco se han generado 316.651 empleos formales. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos @canal44tv o a mi cuenta personal @ftousaint con doble S si nos quieres hacer algún comentario sobre los temas que hemos tratado hoy, lo que significó el Festival de la Ocupación de Wikipolítica, el quinto informe del presidente de la República, o la decisión de PAN, PRD y MC de ir en un bloque en los siguientes meses y que posiblemente se convertiría en una candidatura presidencial. Miguel Castro, secretario de Desarrollo e Integración Social, ¿cómo estás? Enrique, gracias por el espacio y la oportunidad para platicar. Estoy bien y estamos trabajando. Oye, salieron los resultados de Coneval de pobreza. Jalisco tuvo una reducción importante este año, pero incluso si ampliamos la mirada nos vamos a dar cuenta que en Jalisco se ha logrado reducir la pobreza en casi 500,000 de personas en los últimos 4 o 5 años. No sé cómo podemos explicar estos resultados y si no crees, Miguel, que hubo de pronto una actitud demasiado celebratoria de parte del gobierno del Estado. Justo por ahí quería empezar mi respuesta. Creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que mientras existan 2.560.000 personas con alguna vulnerabilidad, sin duda alguna no hay ni debe haber una actitud de celebración bajo ninguna circunstancia. Porque también los datos de Coneval nos refieren otro dato más. 144.900 personas aproximadamente, según lo que nos revela la propia encuesta, están todavía en condiciones de extrema vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Que todavía existen casi 150.000 personas que tienen 3 o más carencias. Porque la pobreza en México se mide diferente que en algunos países de América Latina. Aquí se mide por un lado el tema del ingreso para poder adquirir canasta básica, ya sea la alimentaria o la completa, pero por el otro lado también hay otros elementos que se miden para que una familia pueda vivir mejor. En ese orden de ideas, lo primero que te diría es, creo que hay que ser objetivos y muy serenos en este tema. Me parece que estamos muy lejos de festejar algo. Segundo, que no por no festejar no quiere decir que no podamos dejar en claro que este gobierno tiene una ruta en la que esta segunda evaluación nos dice que hay una tendencia que se hace consistente y que del 2014 al 2016 hay una muestra clara que en este gobierno 300 personas al día han generado una condición de menor vulnerabilidad, por decirlo de manera respetuosa. De pobreza y están en una situación
sí endeble, pero no de pobreza, digamos. Exacto, es decir, de pobreza extrema hacia moderada o de moderada hacia una condición mínima para que pueda una familia normal salir adelante. ¿A qué se refiere esto? Educación, salud, servicios de seguridad social, la calidad de los espacios de una vivienda de las puertas hacia adentro, piso firme, muros, techo sólido, o los servicios que existen al pie de esa vivienda, es decir, agua potable, drenaje, electrificación, es decir, lo indispensable, una escuela cercana, un centro donde haya alguna atención sanitaria, de atención de salud. Y estos elementos ayudan a que una familia tenga mejores condiciones para salir adelante. Pero ojo, esto no quiere decir que nosotros estemos planteando que la vida es color de rosa o que la vida haya cambiado de una manera drástica para estas personas. Lo que también es importante referir es que desde el Plan Estatal de Desarrollo el gobernador planteó su política centrada en el ser humano y no en las cosas. Y creo que esto tiene consistencia a partir de una serie de elementos que externamente se dan a conocer. Primero, una evaluación que hace una institución que es una asociación no gubernamental, GESOC, que da a conocer hace alguna semana un dato interesante. Solo 3 estados tienen una evaluación en donde se miden las capacidades para ejercer política social. Ahí son aprobatorios la Ciudad de México, Baja California Sur y Jalisco. El otro dato es la encuesta de INEGI de ingreso-gasto, de los hogares, que nos refiere que en el caso de Jalisco tiene algunos datos interesantes. La tasa de desempleo menor en la historia, 2.37. Tampoco es un tema para echar las campanas al vuelo, pero que nos refieren que el ingreso en Jalisco se ha visto fortalecido porque hay más oportunidades de empleo. Ojo. Aunque no tanto el salario, lo que se fortalece en la ENIGE son las transferencias. Es correcto. ¿No? O sea, la parte de apoyo de política social. Digamos. Y yo quiero plantear también esta parte. El decil más bajo, que estamos hablando de aproximadamente pobre, ¿no? 11,000 pesos en el trimestre, que es un ingreso bajo. Bajísimo. Tiene un componente que es a partir de la política social. Sí. ¿Y qué es lo que nos dice la encuesta? Que 36 centavos de cada peso son un componente social. Y este componente social puede ser gobierno en cualquier nivel o puede ser también una empresa socialmente responsable, sí, o pueden ser organizaciones de la sociedad civil, que en Jalisco hay 1,800 y que de las cuales una parte importante atiende el tema de vulnerabilidad, sí, no solo y de desigualdad. Es política social del Estado, ¿no? Sino también toda esta red de solidaridad que hay en torno a la pobreza, ¿no? Es correcto. En nuestro Estado. Y otro dato, en las mediciones también se da a conocer que dentro de las entidades federativas, Jalisco ha pasado en el coeficiente de Gini, que es el que te mide la desigualdad, del lugar número 13 al lugar número 6. Es decir, no quiere decir que haya menos desigualdad necesariamente, pero sí que esta entidad ha generado resultados que en conjunto, sí, la brecha, sociedad y gobierno, menor, ¿no? tienen una brecha un poco menor que otros estados. Lo que está claro, y más allá de los debates metodológicos que hay en torno a lo que significó el cambio precisamente de metodología del INEGI, que por cierto validó Coneval, hay que decirlo, es decir, hubo un enfrentamiento primero entre INEGI y Coneval por el asunto de la metodología, pero después se pusieron de acuerdo y eso fue buena noticia para validar los resultados y que salieran los resultados de pobreza. E hicieron 2 evaluaciones. Hicieron 2 evaluaciones, exacto. Ahora, lo que sí creo que está claro es el cambio de tendencia. Con Emilio González, que se levantaron también 2 encuestas, 2008, 2010 y terminó en 2012. En esos periodos, 2008 a 2010 y 2010 a 2012, sí veíamos claramente el aumento de la pobreza y particularmente de la pobreza extrema. Con Aristóteles vemos que de 2012, 2014 y 2016 hay una reducción en el número de pobres extremos y hay una reducción también en el número de pobres moderados. ¿Qué tiene que ver, Miguel Castro, con los bienevales? ¿Tiene que ver con los comedores? ¿Tiene que ver con la generación de empleo? ¿Tiene que ver con, por ejemplo, el otro día me decía un especialista en migración, no, pues es que tiene que ver con las remesas que se han revalorizado mucho por el tipo de cambio? ¿Cuándo tendremos ese diagnóstico, 1? Y 2, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha influido más para estos resultados? Bueno, de entrada, que esta evaluación, que es esa institución que se llama GESOC, lo que determina es que en Jalisco existe todo un andamiaje en materia de política social que está impactando de manera positiva. Creo que también la misma encuesta lo revela. Si 36 centavos de cada peso están llegando al decil más bajo de ingresos en la población, lo que nos dice es que mochilas con útiles, bienevales, adulto mayor, jefa de familia, becas indígenas, sí, a quien lo necesita y no a las capas intermedias, entre otros programas, están llegando. Y la otra parte importante es que este gobierno está trabajando con la sociedad civil organizada a través de 2 programas que en la Secretaría se trabajan con mucha responsabilidad. Uno es todas las transferencias que se generan a partir de convenios de paripasos
con estas organizaciones de la sociedad civil, trabajamos muy de la mano de instituciones como Corporativa de Fundaciones, por citar solamente un ejemplo. Se ha fortalecido mucho el trabajo con la nueva ley en materia de desarrollo social, se ha fortalecido también con esta nueva ley que tiene que ver con darle una mayor estructura al tema de la filantropía en nuestro estado y que en ese tema vamos empujando muy de la mano. Y la otra parte, Enrique, que sin duda alguna creo que tiene un gran valor, es que hemos triplicado del gobierno anterior a este gobierno la cantidad de recursos que se generan para este segmento de la población más vulnerable. Hay quien puede cuestionar el tema del asistencialismo, pero también me queda claro que cuando hay una situación como esta en la desigualdad, creo que hay una gran responsabilidad que el gobierno tiene y que incluso está justificado. En el mundo, países del primer mundo están todavía debatiendo el tema del ingreso universal, que a una persona por el simple hecho de nacer se le puede asignar un recurso para poder vivir mejor. Es un asunto de dignidad. Y por el otro lado también estamos trabajando en el tema del empoderamiento y las capacidades. Un programa de un bono de impacto social que se trabaja entre Innovación, CEDIS y la propia gente de Subceplan está prácticamente a punto de salir adelante y va a apoyar a 1,000 mujeres con el objetivo de darlas de alta y que no tengan que estar recibiendo cada mes un cheque. Vamos al corte. Hay dos datos, Miguel Castro, que creo que tienen que son, digamos, como el claroscuro dentro de este análisis del estudio Coneval. Uno es la pobreza alimentaria, el rezago alimentario de 1.2 millones de personas. Y segundo, el asunto del rezago educativo, 1.3 millones de personas en esa condición. Esos dos indicadores, a diferencia del resto, no se han podido mover en los últimos años. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando con Miguel Castro. Escríbenos @Canal 44 TV o #Perspectivas. Dejamos, Miguel Castro, dos temas sobre la mesa. Uno, la pobreza alimentaria, 1.2 millones de jaliscienses en esa condición. Y el rezago educativo, 1.3 millones de personas. Sabemos que la educación es el gran factor de movilidad social en nuestra entidad. De estos dos datos, ¿por qué no vemos tanto movimiento como el resto de los indicadores? A ver, yo te diría que sin duda alguna, y ojo, no estoy justificando absolutamente nada. En términos porcentuales, en estos dos indicadores el gobierno vuelve a consolidar la tendencia hacia la baja. El punto está que cuando te vas a los números duros, hay un incremento y la respuesta tiene que ver con que Jalisco se ha convertido en un polo de atracción. No solamente de inversiones, también de una población que vive en otros estados, en la región, que emigran de sus estados de origen y se vienen a Jalisco, y evidentemente esto genera un crecimiento en la población, pero también estamos hablando de temas que impactan con pues las generaciones que vienen. Por lo tanto, yo lo que te diría es que el reto al final del camino sigue siendo el que sigas focalizando la atención a pobreza y desigualdad a partir de un ejercicio de gabinete con un diagnóstico muy claro que se tiene y con una metodología para que afines los tiros de precisión. Te doy un dato muy rápido. En el caso de calidad y espacios de la vivienda, desde el 2014 se hizo un diagnóstico para ver a qué teníamos que pegarle en chamba para bajar los indicadores. La conclusión de ese diagnóstico, un diagnóstico hecho por profesionales y por académicos, identificó que había que atender piso firme y estufa ecológica. El año pasado fueron 12,000 estufas y 23,000 pisos firmes. Esto se ve reflejado en la encuesta. Gracias a que hoy la política social se tiene que hacer en un trabajo de gabinete con profesionales de los temas para poder abordar esto, las cosas han cambiado. ¿Cuál es el problema? El problema en mucho tiene que ver con esa apreciación asistencialista, de dádiva y de despensas que se caracterizó durante décadas al ejercicio de gobierno en este tema. Hoy no es este el común denominador del trabajo. En Jalisco el andamiaje ahí está. Trabajamos con una metodología responsable, sabemos cuántas carencias están, dónde están y hacia allá se tienen que enfocar los recursos. Pero hay otro tema fundamental que se tiene que seguir trabajando y es un reto: la corrupción, la impunidad. Y por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. Sobre todo cuando vienen elecciones, ¿no? En donde es muy fácil torcer la política social a favor de votos, de clientelas políticas, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado en ello, pero también tenemos que tener en claro que el tema no tiene que ver con que haya falta de recursos. Antes de leer alguna pregunta que hace el público, Miguel Castro, tengo entendido que de aquí a lo que termina el sexenio de Aristóteles Sandoval, y seguramente lo dirán en algunos días,
va a utilizar este tema o va a tomar este tema de la pobreza como una bandera, es decir, como una bandera para acometer el resto de su sexenio. Tú has expresado tu voluntad de contender por un cargo en la siguiente elección. No sé si estos resultados te hacen reconsiderar, si ya tomaste una decisión de cuándo vas a dejar el gabinete. Es decir, ¿qué tanto vamos a ver estas nuevas políticas vinculadas a tu presencia en el gabinete? Separarlas. Por supuesto que ha sido un trabajo responsable de este gobierno y creo que ahí están los datos, están las cifras, hay un plan de trabajo, hay un diagnóstico y hay una ejecución que ha generado resultados positivos, sin echar campanas al vuelo y sin festinar nada. La otra parte es que en el 2018 habrá una nueva encuesta que se dará a conocer en el 19 y que seguramente esa será la evaluación clave para que finalmente a este gobierno se le pueda medir. Este gobierno, ¿no? Digo, va a estar el nuevo gobernador en ese momento. Pero la agenda de desigualdad y pobreza tiene que ser una agenda hasta el último día de este gobierno. Pero, o sea, no se puede dejar. La otra parte es la que tiene que ver con... Tú ya tomaste la decisión y dejarás el gabinete en próximas semanas. Yo debo dejar en claro que tengo el interés muy claro de aspirar a la alcaldía de Guadalajara. Esperaré los tiempos. He cuidado mucho que mi agenda sea muy responsable. He cuidado mucho que se maneje con responsabilidad y con honestidad y con un esquema de transparencia. No veremos en estas semanas que lleves recursos a Guadalajara, verte entregando despensas ahí, lo que se entregue. Mi agenda se ha repartido perfectamente bien en todas las regiones. Jamás he utilizado esto de una manera irresponsable. He señalado incluso a gente de mi propio partido cuando ha habido un manejo irresponsable de algún tema. Lo he señalado públicamente y seré cuidadoso y responsable en el manejo de la agenda. Algunas preguntas del auditor, algún mensaje de WhatsApp. Bueno, nos dice Eduardo Moreno, buenas noches. Sería muy interesante que se hablara de los tratados de Bucareli que tanto daño han hecho a nuestro país. Bueno, tendremos posibilidad de platicar sobre eso en otra ocasión. Eduardo, gracias por tu mensaje aquí, seguramente lo platicaremos. Ahora, Miguel, en ese mismo sentido, Miguel Castro, secretario de Desarrollo e Integración Social, hace algunos días en un evento, tú me corregirás, pero creo que fue en Tonalá el evento, hiciste una declaración en donde acusabas al gobierno de Guadalajara de utilizar los programas sociales con objetivos políticos. Creo que sí fue en Tonalá, ¿no? El evento. En los límites del Salto y Tonalá. No sé si tienes pruebas de esto o si te dejaste llevar por la información que publicaba un medio local. ¿Por qué realizaste esta acusación? Yo creo que aquí hay dos elementos. Por supuesto que este tema de la difusión de una nota fue un tema que hizo más evidente un tema en el que en múltiples ocasiones hubo jóvenes que con mucha claridad, sobre todo en el tema de beneficiarios de los programas de la propia Secretaría, nos dejaron en claro que les habían planteado incluso hasta temas de resultados en materias, una coacción al tema del apoyo a cambio de que se les pudiera apoyar con esta beca de bachilleratos. Evidentemente hay incluso hasta videograbaciones evidentes, claras, que son contundentes en este asunto y que, en mi opinión personal, son justamente lo que hoy que nos están viendo o que quienes nos están viendo aborrecen de la práctica en materia de políticas sociales. No pueden ni unos ni podemos otros, bajo ninguna circunstancia, utilizar las políticas sociales con una actitud clientelar y menos apoyando o planteando un tema de una evidente precampaña que en su momento se llevó a cabo con este asunto de la ratificación de mandato, porque bueno, si yo pido que me ratifiquen y al mes dejo votada a la gente que me ratificó, pues evidentemente cuál es el sentido de haber gastado millones de pesos para esto. ¿Y te dijeron quién o qué funcionarios en el municipio de Guadalajara coaccionaron o presionaron para intercambiar de alguna forma programas sociales, apoyos o becas municipales por apoyo político? Bueno, evidentemente hablaban de una estructura que está en el área de desarrollo social, vinculada a los operadores que están con el programa en los diferentes espacios en donde lo han coordinado. No estamos hablando de gente que no le entienda esto. Digo, seguramente muchos de ellos aprendieron perfectamente a manejar este tipo de cosas, pero creo que son justas las prácticas a las que se refieren o se refirieron durante mucho tiempo como banderas electorales para señalar a unos con respecto del manejo de la política social y que lamentablemente están repitiendo todos aquellos esquemas de la política clientelar que hoy creo que todos debemos de aborrecer. Y yo lo dije con toda claridad y creo que ha habido la autoridad moral para poderlo señalar porque hemos sido cuidadosos. Y hay una razón y un argumento muy válido que yo pongo sobre la mesa y es el padrón único de beneficiarios, que
múltiples ocasiones he puesto sobre la mesa el interés del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Social de dialogar con los alcaldes del área metropolitana para que ellos también pongan sus padrones y podamos hacer un cruce de los padrones. Creo que no solamente es el señalamiento, sino también la voluntad de que juntos podamos trabajar una política social con transparencia y con rendición de cuentas. Es decir, un solo padrón de beneficiarios estatal, municipal y federal, que hoy y que lo no tenemos, se dupliquen los. ¿Ahorita qué tienen entonces? ¿Uno estatal y nosotros federal? tenemos un programa estatal y federal que hemos trabajado a detalle y que el gobierno del Estado en particular, todos los programas sociales los tiene a través de un esquema que hoy tiene transparencia y rendición de cuentas. Es decir, se sabe quiénes son y a quiénes llega el beneficio. ¿Cómo vas a asegurar, Miguel Castro, cuando nos faltan algunos meses para la elección, que los programas no van a ser utilizados políticamente? Tú puedes decir, yo personalmente he hecho esto, esto y esto para tratar de blindar el proceso, pero si algún operador o algún integrante de la Secretaría quiere hacer política con eso, pues es muy difícil impedírselo, ¿no? El año pasado llegamos a un acuerdo con la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, planteamos una agenda de trabajo, esto lo hicimos desde el mes de diciembre del año pasado, y desde ese mes hasta este momento hemos llevado a cabo procesos de capacitación con los directores de cada uno de los programas sociales, pero ojo, también lo hemos hecho con los responsables de cada una de las 12 regiones del estado de Jalisco. Por lo tanto, creo que no solamente ha sido un tema discursivo de mi parte, sino que en los hechos he podido llevar a cabo una agenda de trabajo en conjunto que nos permite a nosotros dejar en claro que no vamos a tolerar una práctica incorrecta. Y también quiero dejar otro tema sobre la mesa. Fui el primero en señalar que un alcalde de un gobierno del mismo origen de nosotros, en una ocasión, en un acto público, cometió un error que fui el primero en señalarlo y en denunciarlo ante la propia Fiscalía. Creo que es importante que hoy dejemos en claro que no podemos permitir que nadie haga un uso incorrecto de este tema. No estamos exentos, hay mucha gente que trabaja en la propia Secretaría, pero hoy todo el mundo tiene en claro qué sí y qué no, y que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se haga. Antes de irnos, de despedirnos, Miguel Castro, el fondo de contingencia, ¿qué pasó con el famoso fondo de contingencia que el gobernador anunció en enero de este año? Al final llegamos a un fondo que fue aprobado por más de 80 municipios. Estamos hablando de casi 17,000 calentadores solares. Estamos hablando de aproximadamente 103 unidades de transporte escolar gratuito que habrá de operar en prácticamente todas las regiones del estado. Solamente los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano tomaron la decisión de no entrarle. El esquema era 1 peso el municipio, 2 pesos el estado, lo opera el municipio y la regla es muy clara. Calentadores solares para familias vulnerables y en el tema de vehículos que sean de transporte escolar totalmente gratuito para llevar estudiantes a los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, a los tecnológicos, a los COBAEX, a todas estas instancias educativas que permitan que un joven que vive en una comunidad o en una ranchería se pueda trasladar con un programa que sea total y estrictamente gratuito. Ese es el esquema, vamos avanzando bien, creo que en 3 meses habremos de concluir con la entrega de todos los calentadores. Son totalmente gratuitos y además el esquema de compra ha sido transparente, se invitó a un comité a que la integrara y estamos evaluando permanentemente el trabajo. Miguel Castro, gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes y buenas noches a quienes amablemente te ven y te escuchan siempre. Gracias Miguel. El próximo miércoles, un mano a mano con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Vamos a platicar con él la hora entera del programa sobre distintos temas. Escríbenos a las cuentas institucionales. Próximo miércoles, 9 de la noche.